Vamos a echarnos un traguito para el último video. Aprendiz NDT. Nuestra misión es fortalecer el desarrollo profesional y mejorar las oportunidades laborales de los técnicos en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. Te voy a presentar un blog ASME para tubería, un blog curvo, basado en el código ASME sección 5. Sin temor a equivocarme, yo podría decir que más del 90% de los técnicos en ultrasonido nivel 2, angular específicamente, más del 90% no utilizan el blog adecuado para el caso de tubería de proceso. No siempre es la culpa del técnico, a veces es porque el patrón no da el recurso, porque el líder técnico simplemente no sabe de este requisito, el cliente tampoco sabe, no lo solicita. A veces se conjugan varios factores, pero rara vez vas a encontrar un blog curvo para inspeccionar tubería de proceso con el código ASME. Entonces te voy a presentar este blog hecho en México, hecho por mi equipo de trabajo. Y bien, vamos a ver la figura de referencia, que es el código ASME sección 5, artículo 4, especialmente para tubería de proceso. Es donde vamos a utilizar esto, o en este caso es para eso, ¿no? Entonces tenemos un blog específico para piping, ¿no? Especial para tubería. Aquí tenemos las dimensiones recomendadas mínimas, de hecho la mayoría son dimensiones mínimas. Hay algunas ubicaciones como referencia. Hay algunos datos importantes para la fabricación de este blog, como el arco podría ser un dato importante. El arco, la longitud del blog, a qué distancia por lo menos deben estar desde el borde de la muesca hacia la esquina del blog, también es un dato importante. Pero importante aquí, todavía más importante, es la profundidad de la ranura. La profundidad, porque de ahí depende nuestra sensibilidad. Entonces, para el caso de la profundidad de estas ranuras o de estas muescas, como la conozcas, ahí sí me dan un rango. Me dice aquí, desde debe ser, no puede, dice debe, shall be, debe ser desde el 8% del espesor como mínimo hasta el 11% del espesor. En este caso del blog, está refiriendo al espesor del blog. Entonces eso sí es un valor cerrado. Hay otros valores donde no necesariamente, por ejemplo, la longitud de la ranura o de la muesca, dice debe ser 1 pulgada como mínimo, o sea, le puedes dar más. Entonces aquí lo importante para la sensibilidad es esto, la profundidad. Ahora, este blog en especial, en particular que te muestro aquí, de acero inoxidable, le hicimos unos ajustes o unas modificaciones al diseño que vemos aquí en la norma, en el código. Son modificaciones permisibles, como es la ubicación de la muesca. En este dibujo de referencia la muesca está muy cerca, me dice que al borde de la muesca, hacia el borde del blog, debe haber como mínimo 1 pulgada. Nosotros le estamos dando más aún, estamos dando 3 pulgadas. Casi 3 pulgadas desde el borde hasta la muesca, ¿no? ¿Eso para qué lo hacemos? Es para evitar la confusión o señales provenientes de esta esquina, que no las vayamos a confundir con la de la muesca. En el equipo podremos ver cómo se comporta, ¿no? Otro ajuste que le hicimos es la muesca que va longitudinal al eje del tubo. Aquí se pareciera que están al centro del blog, y en este caso no la pusimos al centro, la tenemos más abajo. Entonces estas son las muescas exteriores que las puedes ver aquí, una que es transversal al eje del tubo y una longitudinal al eje. Una representa soldadura circunferencial, otra representa
soldadura longitudinal o una costura. Y también tenemos las muescas internas. Estas muescas fueron fabricadas con electrodescargas, o mejor conocidas como electroerosión. Y aquí se pueden ver la calidad de las muescas. Aquí tenemos las otras. Bien, entonces, ¿por qué se le hicieron estas modificaciones al bloque de acero inoxidable? Para que pueda ser útil en la tecnología de arreglo de fases. Recordemos que ahí los transductores o el palpador que manipulamos tiene más cristales que el convencional, ¿no? Entonces los tamaños son más grandes, necesitamos más espacio, más área. En algunas ocasiones pudiéramos necesitar más recorrido del sonido. Por eso es que hicimos esos cambios, ¿no? Aquí nosotros necesitamos algunas distancias de brinco, pero le estamos dando todavía más distancia. Esto está libre, de aquí hasta acá está libre completamente. Tenemos todo esto útil para la estandarización. Aquí esto también lo tenemos libre. Ahora, cuando vamos a hacer el barrido para una costura, tenemos igual espacio suficiente aquí. Tenemos espacio suficiente porque la muesca no está al centro, está recorrida. Entonces las distancias de brinco incrementan, pero tenemos mucho espacio, mucha área para hacer nuestros ajustes. Entonces este es un bloque ASME, un acero inoxidable hecho de un tubo proporcionado por el cliente con un NPS 6 cédula 80. Ahora, el detalle con estos blocks, y después nos enfrentamos a otras cosas, será que al ser un bloque curvo, el código menciona también que abajo de ciertos diámetros necesitamos maquinar o mandar a ajustar nuestras zapatas. En este caso, con convencional tenemos estas zapatas. Claro que con arreglo de fases también es posible, ¿no? Esta zapata está modificada específicamente para este bloque, y si te das cuenta, el acoplamiento es mucho mejor a que fuese una zapata plana. Aquí hay varias preguntas, varios cuestionamientos. El primero sería: si yo tengo una zapata plana, una cuña plana, puedo hacer la calibración en distancia con el bloque IW, pero ahora en este caso ya no, porque tenemos curvatura aquí, ya no asentarían en una superficie plana como el IW. Entonces, ¿cómo vamos a calibrar en distancia con esto, no? Ese es un primer cuestionamiento. Otro cuestionamiento sería que si yo tengo en este caso este bloque, que es un acero inoxidable de material, por aquí lo tenemos, 316L. Si yo no tengo, supongamos que pudiera usarla en un bloque IW, pero yo no tengo el bloque IW de este material, entonces ahí está otro cuestionamiento: ¿cómo lo voy a hacer, no? Entonces yo tendría que tener un bloque IW de este mismo material. Eso en ocasiones es impráctico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este solo bloque? Que si tomamos en cuenta un poco la parte teórica, sería un bloque mixto, ¿no? Porque con este solo bloque debo calibrarla en distancia, debo hacer los ajustes en mi equipo de calibración en distancia, y también debo hacer mi ajuste de sensibilidad en este mismo bloque. Entonces pudiéramos llamarle un bloque mixto. Eso viene en el código ASME. Específicamente dice que con este bloque vamos a poder hacer esos dos ajustes: calibración en distancia y el ajuste de sensibilidad. Entonces, la intención de este primer video es mostrarte este bloque ASME curvo modificado para arreglo de fases. Ahora vamos a hacer una estandarización o una calibración del equipo en distancia usando este bloque curvo para tubería. El código ASME me da un apéndice que no es mandatorio, no es obligatorio, pero la información que tiene es muy clara y muy útil para
usar este tipo de blocks. Tiene indicaciones para los blocks que tienen barrenos laterales, pero también para los que tienen muescas o ranuras. Específicamente me voy a ir a la parte de block para tubería, el piping block, y aquí me manda a una figura. Me da algunas instrucciones para ajustar el control de retardo, que es el prop delay, y el control de rango, que en estos equipos actuales es el control de velocidad. La figura a la que me manda es esta de aquí. Entonces la lógica es muy simple. Aquí tengo yo de hecho un dibujo que hice transversal de este block, una referencia a escala para que sea más fácil para mí entenderme, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a utilizar para esta demostración, tenemos el block de calibración para tubería, un detector de fallas Olympus, tenemos aquí algunos dibujos de referencia. Voy a usar para este caso una zapata de asa angular, que en este caso es plana pero de un tamaño pequeño, asienta bien, pero recuerda que tenemos esto. No utilizo ahorita esta de aquí porque tengo ocupado el transductor que va monado aquí, pero es para demostrar cómo se puede calibrar en distancia con este block sin necesidad de un IW1. Esa es la intención ahorita de esto. Después haremos un video específicamente sobre curvaturas de zapatas versus los blocks. Tenemos aquí el acoplante, a veces ocupamos al verificar algunos datos con la calculadora. Tenemos una bebida refrescante para el inspector. Y listo, vamos a ver entonces. Es más fácil para mí entender lo que me pide el código con dibujo, ¿no? Este mismo dibujo es este que tengo acá, pero ya con datos reales de mi block. Tengo un espesor nominal en esta pieza de 11 milímetros. Lo vamos a hacer a 100 milímetros. Tengo las muescas. Estas muescas, para cumplir con el código, deben de tener del 8 al 11% de espesor nominal. Si mi espesor es de 11 milímetros, estas las fabricamos de 1 milímetro de profundidad. Aquí tenemos 1 milímetro en la muesca externa y en la interna. En ambas tienen 1 milímetro para entrar en ese rango que me pide el código. Entonces, con la mitad de la distancia de brinco con la pierna 1, vamos a detectar la ranura de abajo. Después, con la pierna 2 o con la distancia de brinco completa, vamos a detectar la muesca o la ranura de arriba. Recuerda que estamos con calibración en distancia. Entonces, ¿cómo se puede hacer? El código me dice en este apéndice que yo esta calibración en distancia lo puedo hacer de diferentes maneras. Puedo tomar en cuenta el trayecto angular del sonido, es decir, la pierna 1 y pierna 2. Puedo tomar eso para ajustar, estandarizar. También puedo tomar valores de profundidad, la profundidad de esta muesca o ranura y la profundidad de la que está interna. Esa es otra manera. Otra que me da, que se me hace práctica, digo, las tres se pueden utilizar, es tomar en cuenta las distancias superficiales. Cuánto tenemos de distancia desde donde estás detectando la muesca o la ranura hasta el index point. Esto también lo puedo tomar como referencia. Cualquiera de esas tres, este documento me permite utilizar, ¿no? Y pues tiene mucha lógica, porque los valores de este block, sobre todo las muescas, pues deben ser muescas verificadas. Pueden ser muescas verificadas. Entonces esto se tiene que mandar a dimensionar con algún laboratorio que tenga esa variable considerada. Entonces, como tenemos los valores reales de esas muescas, puedo tomar entonces cualquiera de esas tres características que mencioné en esta calibración. En mi caso, vamos a ver qué tal da resultado usando como referencia la distancia superficial. Entonces, bueno, sabemos que primero vamos a hacer unos preajustes, ¿no? Vamos a ver los valores que tenemos predefinidos aquí. En las lecturas, vamos a empezar con eso. Ya tengo activadas las lecturas de distancia angular o trayecto angular, distancia superficial, profundidad, amplitud de la señal,
y esta es la misma de acá, que es la distancia superficial, pero una ventana más grande. En calibración aún no lo calibramos. De rango voy a usar 200 milímetros. La velocidad, ese sería otro detalle, no tendríamos que saber la velocidad exacta de este material y no la sé. Yo estoy poniendo esta como una velocidad que encontré en tablas que están en los libros, en los manuales, en internet para este grupo de materiales. Lo voy a dejar así, estamos en milímetros. Voy a dejar ese valor. En el retardo del palpador, el 0, pues no lo conozco. No tengo el dato, que lo pudiera tener de algún catálogo, pero en este caso no lo tengo. Entonces yo me voy a un valor cercano a 0 o 0 inclusive. Entonces tenemos una velocidad que está en tablas, que no es la exacta, y tenemos el retardo 0, porque no conozco ni uno ni otro, ¿no? Y no vamos a usar ningún IW. Pulsador emisor, en el receptor tenemos full y tenemos un filtro ahí. Creo que está bien ese que tenemos de 0.5 a 4. Aquí está. Estoy usando este, es de 70 grados, espesor de 11 milímetros y parece que todo está bien. Bueno, ahora qué vamos a hacer según lo recomendado por el código y poniéndole un poco de lógica, ¿no? Me dice que una vez que detecto yo las muescas o ranuras, una de ellas la voy a mover con el control de Prop Delay, que es la más cercana. Siempre la más cercana se calibra con el Prop Delay o ese retardo del palpador. Y la más lejana con velocidad, o en algunos manuales o documentos viene como rango, pero en mi equipo sería la velocidad. Y pues recuerda que yo tengo estos valores del blog de la muesca, yo los conozco. Entonces yo me aprovecho de esto, de que conozco esos valores. Entonces vamos a detectar primero la muesca que está en la parte interna, que sería esta de acá. Aquí. Esta de acá, vamos a ver. Yo aquí marqué, para facilidad igual, marqué las distancias de brinco. La distancia de brinco completa aproximada me dio 60 milímetros según el cálculo. Entonces, desde el borde de la muesca hasta esta distancia de brinco tengo 60 milímetros. Media distancia de brinco sería 30. Aquí tengo 1.5 distancia de brinco. Aquí tengo dos distancias, así uno puede ir avanzando. Eso es para que sea más fácil detectar el reflector. Puedes usar otras maneras, hay varias, pero ya me voy a apoyar de las distancias de brinco para no andar buscando tanto. Entonces ya tenemos mi equipo, aún no está estandarizado y vamos a ver. Tiene que ser detectado con primera pierna. Aquí estoy cerca de media distancia de brinco para ser detectada con primera. Mira, voy a aprovechar para esto. Aquí tengo esta señal de aquí, pero está muy alejada de mi distancia. Este es el borde del block, donde termina el block. Por eso es importante que haya una buena distancia aquí, porque si la muesca estuviese cercana aquí, entonces este ruido de la esquina me saldría cercano al reflector que sí es el que yo necesito, y eso complica a veces, ¿no? Nos confunde, ¿no? También te das cuenta porque esa muesca tiene cierta longitud, en este caso 1 pulgada. Yo, al estar alejado de esa muesca, sigue saliendo la señal porque pues está pasando el sonido hasta acá. Si yo me voy acercando a la muesca, ya salen otras señales, que esas son las que me interesan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar la de la muesca interna. Sospecho que es esa de ahí, pero ahorita lo vamos a comprobar. Tenemos aquí la compuerta y vamos a moverla. La distancia de brinco real que calculé fue de 30 milímetros. Entonces, pues, lo primero es detectar y estar seguro de que sea esta.
inclusive pues ponerle un poco de ganancia si fuera necesario, ¿no? ¿Cómo saber qué es esta? Porque si yo me desplazo, desaparece. Tiene cierta longitud nada más y la esquina prevalece. Bueno, regreso y digo, bueno, si es esta mi muesca que busco. Y con movimiento del transductor voy a buscar la señal más alta. Ahí baja, sube un poco y vuelve a bajar. Baja, sube un poco y vuelve a bajar. Entonces, más o menos por acá. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya la ubiqué donde encuentro la señal más alta, ¿no? Pero hay un pero aquí. Según mis cálculos debe ser 30 milímetros y aquí me está dando de distancia superficial, que es la que yo estoy tomando como referencia, 42. Entonces aquí es donde viene la estandarización. Se puede hacer con los menús de autocalibración, también es posible, ¿no? También es posible porque puedes grabar 2 puntos, pero aquí te pide que es el trayecto del sonido, es decir, tendría que tomar la distancia angular, que también es válida porque calculo pierna 1 y pierna 2 y lo hago. En este caso yo lo quiero hacer con distancia superficial y lo voy a hacer de la manera tradicional, una calibración analógica. Entonces la señal más cercana, o la distancia 1 por llamarla de otra manera, lo voy a mover con delay. Entonces me voy al 0, que es el delay en estos equipos, y la tengo que mover de tal manera que esté cercano en este primer ajuste a 30 milímetros, que es lo que me dio el cálculo para este espesor y este ángulo. Lo voy a mover hasta que me dé muy cercano, o si es posible en el 30, ¿no? Siempre asegurando que esa sea la señal más alta, ¿no? Y por ahí estamos. Me faltó mover un poco la compuerta, pero alcanza a leerla. Ahí está. Otra manera en la que te puedes dar cuenta, que ya lo había comentado, es si no quieres tomar en cuenta distancia superficial, puedes tomar en cuenta profundidad. Este espesor es de 11 milímetros y aquí en el equipo me está dando 10.9 milímetros, 10.9 de profundidad. Quiere decir que estoy tocando esa muesca en la parte interna. Estoy tocando aquí, mira, exactamente acá. Entonces estamos bien ahí. Esos son ajustes analógicos. Ahora me voy a ir a la segunda, que es la muesca que está en la superficie, que es esta, detectada con toda la distancia de brinco completa, 60 milímetros, usando 2 piernas. Y es esta muesca en la parte externa. Aquí también marqué la distancia de brinco completa para que sea más rápido. Y vamos a ver. Primero es encontrarla. Si fuera necesario, aquí le podemos poner un poco más de ganancia porque recorre más distancia y más atenuación. Y ahí la tenemos, mira. Está aquí en la esquina. Está muy alejada de la señal de interés. Aquí tenemos las que ahora sí me interesan. Y claro que tengo que mover la compuerta. Vamos a moverla un poco a la derecha. Mis cálculos me dicen que son 60 milímetros. Pero primero vamos a buscar la más alta. Ahí baja un poco. Sube. Y si sigo avanzando vuelve a bajar. Entonces tengo que regresar. Y sería aquí. Algunos equipos traen una función de una envolvente que se marca de un color diferente o más tenue donde encontraste el punto más alto. Ahí yo la tengo, ¿no? Estoy con segunda pierna. Ahí baja, vuelve a subir y empieza a bajar. Entonces yo regreso. Ahí baja por mucho, ¿no?
es buscar enfrente y atrás la más alta. Bajamos, sube, vuelve a bajar. Vamos a dejarla aquí. Entonces yo regreso a los menús donde está la velocidad y el retardo, y ahora le voy a ajustar velocidad porque el retardo ya lo moví con la muesca interna. Ahora me voy aquí y le voy a mover de tal manera que me dé, perdón, aquí le moví un ajuste muy grande. Le voy a poner ajuste fino y ahí está. ¿Cuánto me tendría que dar? Tendría que dar 60, ¿no? 60. Pero siempre estando en la señal más alta. Y baja, sube y vuelve a bajar. Ahí está muy cercano, le falta un poquito. Ahí está, 60. Tenemos 60 de distancia superficial. Entonces, y te das cuenta nuevamente con la profundidad de la muesca. Ahí me está dando 0. 0 de profundidad porque estoy detectando esta muesca superior, entonces está totalmente en la superficie. Aquí me daba 10.9 milímetros del espesor, aquí me da 0, quiere decir que vamos bien, ¿no? Pero como estoy con una calibración analógica, tengo que volver a verificar el primer punto, que no se haya movido, ¿no? De hecho así lo dice el código, tienes que repetir esos pasos hasta obtener los valores reales, ¿no? Bueno, entonces vuelvo a la muesca interna, con la señal más alta, con movimiento. Ahí baja, vuelve a subir, baja. Y vamos a ver que no se haya movido. Si es necesario, se vuelve a ajustar. Por ejemplo, se movió un poco. Mira. Se movió a 33, 32. Aquí baja. Aquí ya no se dio porque baja. Se movió un poco, ¿no? Entonces volvemos a hacer el ajuste, pero ahora estamos con el 0, ¿no? Pero bien, le damos valores finos. Para que este regrese a su valor, que es 30. Lo voy a dejar ahí en 30.2 y regreso a la otra muesca superior nuevamente. Vamos a ver aquí. Perfecto, mira, otro dato que tenemos que observar, voy a hacer un poco grande esto, aprovechando, es con qué piernas se está detectando, ¿no? Esta muesca interna la buscamos con el límite de la pierna 1 y aquí la tenemos, me está indicando la pierna 1. Si yo me muevo un poco y agarra la pierna 2, entonces de preferencia puede ser en el límite, ¿no? Pero mira, aquí está pierna 1, 30 milímetros y profundidad 10.9 milímetros. Ahora me voy a la segunda. Ahora con la distancia de brinco completa voy a mover la compuerta. Y ya casi estamos. Vamos a ver. Con movimiento. Aquí vamos a usar la segunda pierna.
Ahí baja la señal. Sube. Y aquí baja otra vez. Entonces tengo que regresar un poco a donde sube. Que sería aquí. Igual lo mismo, donde está el límite de la segunda pierna con la tercera. Si yo me muevo un poquito aquí, cambia a 3 porque agarraría tercera. De preferencia me mantengo en la pierna 2, en el límite de la 2. Y veo la lectura, mira, tengo 61, 60.3 milímetros. Depende del movimiento que hagamos acá. También influye inclusive la presión que ejercemos, ¿no? Estamos más cercanos aún. Y la profundidad me dice .1 milímetros. Ahí tengo profundidad 0 y 60.4. Entonces, si nosotros confirmamos, porque recuerda que conocemos esto, si confirmáramos, tengo desde el borde de la muesca hasta el punto índice de mi transductor, que en este caso, en este tipo de transductores, está al centro, estamos en el 10, ese número 10. Ahí tengo 60 milímetros de superficial. Voy a poner más cercano para que lo veas. Aquí está, mira. 60 milímetros de distancia superficial, de aquí hasta acá. Profundidad 0. Regresamos a confirmar la primera. En este caso aquí está, mira, 11 milímetros, que es la profundidad de la ranura, que es el espesor del bloque. Distancia superficial 30. Entonces tenemos aquí, voy a poner aquí así, o acá abajo, 30 milímetros. Y ahí está. Tenemos 30 milímetros. Entonces ya tenemos, ahora sí, ya coinciden las distancias. Distancias superficiales, superficial y las profundidades. Si queremos ser aún más exactos, se pueden o repetir esos pasos o usar los valores de autocalibración. En este equipo, si quiero usar autocalibración, me voy aquí y le digo que yo quiero calibrar con 2 puntos. Una referencia de distancia del sonido, referencia 1 y referencia 2. Entonces tendría que ahora usar las piernas. ¿Cuánto recorre de aquí hasta acá? Que es como lo homólogo a lo que haces en el IW, con el radio de 1 pulgada y de 4, o de 2 y 4. Entonces calculas tu pierna 1 y lo metes acá. Luego pierna 2 y lo metes en velocidad y ya le das a autocalibrar. Entonces también es posible con autocalibración. Solo hay que saber cuál de esos datos vamos a usar. Si distancia angular, si vamos a usar distancia superficial o vamos a usar profundidad. Cualquiera es válida, ¿no? Entonces esa es una estandarización o una calibración sin usar un block IIW. Solamente estamos utilizando un block ASME curvo con unas muescas que son conocidas. Muescas conocidas. Vamos aquí a la distancia de brinco que nos corresponde. A ver, aquí está. Y ahí tenemos la muesca. Quedó lista la estandarización en distancia. Y por último, ahora vamos a trazar una curva DAC
un ajuste de la sensibilidad para el código ASME. Sección 5, artículo 4 para tubería. Bien, todos los equipos tienen esa función actualmente de trazar curvas DAC, ¿no? En este caso vamos a activar una curva DAC basada en ASME que me marca 3 curvas. El equipo ya está calibrado y pues vamos a ir agregando puntos. Ahora para esto, que de hecho el equipo también ahí te dice cómo hacer ese ajuste de sensibilidad, el código. El código te va diciendo, esto fue para distancia, pero también más adelante me dice cómo voy a trazar mi curva DAC, ¿no? Aquí tengo los dibujos de referencia, usando hasta 3 piernas para tener 3 puntos, y la regla general, ¿no? Que es bien conocida. El primer punto al 80% y el último punto que no sea menor al 20%. Si llegara a caer menor al 20%, tendría que usar una curva que se llama split. Y esperemos que no sea necesario. Algo así vamos a hacer. Aquí yo tengo mi dibujo de referencia, lo mismo. Tracé mis distancias de brinco completas o la mitad, para yo no perderme y hacerlo más práctico, más entendible, ¿no? Entonces yo me apoyo mucho de dibujos. Primer punto va a ser con pierna 1. Aquí tengo media distancia de brinco, que son 30 milímetros, que de hecho es con la que habíamos calibrado. Y vamos a agregar ese punto. Aquí mismo tengo el gate start para poder mover la compuerta. Esta primer señal tiene que estar al 80% una vez que ya con movimiento de palpador. Estamos seguros de que esa es la más cercana, porque si no lo hacemos así nos podemos equivocar. Entonces primero hay que mover un poco el transductor, lo puedo mover hacia los lados para saber que estamos paralelos a esto, ahí, y después hacia enfrente, baja, atrás, sube, vuelvo a bajar. Entonces siempre buscando lo más alto posible. Y una vez que ya es lo máximo que podemos lograr, pues podemos ir al auto 80. Una vez que estoy en, voy a moverlo un poco a la derecha, que estoy en auto 80, si me paso vuelvo a darle auto 80, le doy en agregar punto y agregué el primer punto. Recuerda que ese 80% tenemos de tolerancia más menos 5%. Puede quedar al 75 o al 85, no exactamente al 80. Y aquí ya tengo un primer punto marcado. Para el segundo punto voy a utilizar 2 piernas. Voy a detectar la muesca de la superficie con la distancia de brinco completa. Y aquí ya no voy a mover el ajuste de ganancia. Esa es mi ganancia de referencia, la que ya utilicé para la primera. Entonces vamos a ver, me va a hacer falta mover la compuerta. Ahora vamos a usar 2 piernas. Ahí está la muesca. Ahí está. Recordarás que estaba a 60 milímetros, ¿no? Lo que hay que buscar la parte más alta, porque ya no le vamos a poner ganancia, ya esta va a ser con la que nos vamos a quedar a calibrar. Entonces hay que jugar bien con la presión, con movimiento. Una vez que estamos seguros de que es esa, le vamos a dar agregar punto y ya agregamos el segundo punto. Ahora, ¿cuál va a ser el tercer punto? Van a ser 3 piernas,
3 piernas, detectando la muesca de la parte interna. Aquí este dibujo representa mi block. Entonces me voy a ir a 90 centímetros desde la superficie del borde de la muesca hacia atrás para poder estar trabajando con 3 piernas. Y ya estando cerca de ahí, pues ya es con movimiento. Entonces tenemos 60, 90, vamos a irnos hasta 90, que es una distancia de brinco y media. Aquí tengo una marca de 90. Y vamos a ver, voy a quitar este apoyo que tengo aquí para que sea más fácil para mí. Y ahora bien, vamos aquí, aproximadamente por acá, y trabajando con tercera pierna. Eso ya se complica un poco más la última porque ya está muy alejado, muy alejado el punto. Y muchas veces me queda muy abajo. Por ejemplo, ahí estoy con cuarta pierna, pero yo estoy buscando la tercera pierna. Ahí es esa de ahí. Pero recuerda que ya no puedo echarle presión, ya no puedo agregar decibeles, ya con eso solamente tengo que jugar con movimiento. Entonces hay algunos tips en ocasiones ejercer un poco más de presión, poner más acoplante, estar seguros de que esté paralela, la orientación sea la correcta, inclusive cómo estás acoplando, ¿no? Para ver si logramos encontrar una altura mayor. Porque si queda debajo del 20 tenemos que hacer una curva que se llama split, curva adicional. Esa es la que crece más. Entonces, sí es posible que podamos llegar al 20, pero vamos a ponerle un poco más de acoplante. Vamos por acá y vamos a ver. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Queda un poquito chiquita como Cumbres de Maltrata, pero es útil. Es cuestión, te digo, de jugar con las presiones. A veces algo que funciona igual es en el primer punto, que aquí no ejercer tanta presión, y conforme vas avanzando a los otros puntos ir presionando un poco más. A veces eso ayuda, digo, depende ya. Por eso es importante aquí el acoplamiento. Si tuviésemos esta zapata, si tuviese ahorita a la mano este transductor con una zapata curva, tenemos un mejor acoplamiento, un acoplamiento del 100% aquí con zapatas curvas. En esta me afecta un poco que es plana, pero repito, jugando con movimiento, jugando con presiones, podemos lograr alguna mejor curva, ¿no? Una vez que tenemos ahí los 3 puntos que buscaba, le damos en terminar y ya tenemos ahí la curva, ¿no? Entonces ya tenemos una curva de acá, ¿sí? Tenemos estos 3 puntos, fue trazada con 3 puntos. 1, 2, 3 puntos. Y esta es la zona útil. Entonces yo tendría que
tomar en cuenta que los reflectores que voy a poder evaluar son los que entren en esta curva, ¿no? Ya una vez que uno va a la pieza de trabajo, pues tendríamos que ver en base al espesor y al ángulo podemos ajustar el rango, pero siempre y cuando estemos en la parte útil de la curva, ¿no? ¿Sí? Es decir, si yo tengo esto, ¿no?, ya para inspeccionar y encontrar un reflector muy cercano al inicio de la pantalla, es decir, donde no hay curva, pues no voy a poder evaluarlo. Si tengo un reflector lejos de la curva como este, que es la esquina, pues tampoco puedo evaluarlo porque yo tengo que estar aquí. Entonces mira, esta curva me quedó exactamente desde el 80, primer punto, y el último punto al 20%, hecho con muescas, con este blog ASME, y repito, hecho en México con algunas modificaciones para que sea útil también para tecnología de arreglo de fases. Nos despedimos, pero recuerda ser siempre aprendiz NDT. Aprendiz NDT. Y recuerda, somos el primer paso hacia la certificación en pruebas no destructivas.